Hoy estudiemos las enseñanzas de Dios en la Biblia, con el sermón titulado El día del juicio y el día de la salvación. Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de arrepentirse en esta tierra y el tiempo para encontrarlo y edificar correctamente la fe en Él. Llegará el día en el que Él juzgue a cada uno según sus obras y separe a los que entrarán en el cielo de los que no. Ese día es llamado el día del juicio. El día del juicio es el día de la salvación, desde la perspectiva de los que serán salvos. El día del juicio y el día de la salvación no ocurren en días diferentes. Este será el día de la salvación para los que serán salvos, y será el día del juicio para los que recibirán el castigo eterno. Entonces, debemos considerar seriamente los criterios que Dios utilizará para determinar si dará el castigo o concederá la salvación en el día del juicio. De acuerdo con las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, Dios concederá la gracia de la salvación a los que se hayan arrepentido después de pecar en el cielo y ser expulsados a esta tierra, hayan obedecido fielmente sus enseñanzas y se hayan esforzado por restaurar la gloria del reino de los cielos que estaba perdida. Sin embargo, los que no llegan a cumplir estas obras enfrentarán el juicio al final. Entonces, debemos reflexionar sobre la historia del pasado pensando, ¿qué complace a Dios y qué provoca su ira? Debemos entender correctamente su voluntad. De esta manera, debemos evitar recorrer el camino que provoca la ira de Dios y debemos recorrer el camino que lo complace, ¿no es verdad? Por eso, hoy veremos qué tipo de personas provocaron la ira de Dios y qué tipo de acciones adoptaron para causar que la ira de Dios cayera sobre ellos. Primero, vayamos a Mateo capítulo 26. Veamos el caso de Judas Iscariote, que traicionó abiertamente a Jesús. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Entonces él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre. ¿Qué hubiera sido bueno para ese hombre? No haber nacido». Según la Biblia, una de las razones por la que Judas Iscariote traicionó y vendió a Jesús fue que todas las acciones de Jesús no satisfacían sus expectativas. Dondequiera que Jesús iba, había personas que aceptaban sus enseñanzas. Por otro lado, también había personas que lo calumniaban y obstaculizaban. Había personas que elogiaban a Jesús y había personas que no lo hacían. Aunque Jesús fue ridiculizado, permaneció en silencio y solo se preocupaba por la salvación de la humanidad. Judas Iscariote esperaba que Jesús destruyera en un instante a todos los romanos que habían oprimido a los israelitas. Esperaba que Jesús aniquilara al imperio romano en un día, por el bien de los israelitas. Esperaba que el Mesías fuera un guerrero fuerte lleno de carisma, con poder de liderazgo y victorioso en batalla. No obstante, él no encontró esas características en Jesús. Por el contrario, Jesús siempre era muy amable, humilde y pacífico. Él solo hablaba acerca del invisible reino de Dios. Esa fue la razón por la que la fe de Judas Iscariote en Jesús iba debilitándose. Al principio, debió haber tenido una fe muy firme en Jesús para poder convertirse en uno de los apóstoles, ¿verdad?
Sin embargo, al seguir observando a Jesús, llegó a la conclusión de que no era diferente a él. En realidad, Jesús no parecía mejor que él ante sus ojos. Así que ideó un plan para vender a Jesús por el precio de 30 monedas de plata y conspiró con los sumos sacerdotes. Dios nos pregunta, ¿qué creen que le sucederá a Judas Iscariote en el día del juicio? ¿Dónde se encontrará? Previendo el resultado final de Judas Iscariote, Jesús dijo, lo que tiene que pagar por el pecado que cometió en el cielo ya es inmenso, pero ahora también tendrá que pagar por el pecado que cometió en esta tierra. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús vino a esta tierra en la carne como uno de nosotros, comía y platicaba como nosotros, y utilizó las palabras de la Biblia para enseñar. Entonces, Judas Iscariote empezó a considerarse mejor que Jesús. Cuando los soldados romanos cobraban impuestos, Jesús también les pagaba impuestos. A los ojos de Judas Iscariote, Jesús no se parecía al Mesías que tiene un poder omnipotente. Jesús era diferente a sus expectativas. Por eso vendió a Jesús al final. Recordemos una vez más que personas como Judas Iscariote provocan la ira de Dios, y este tipo de personas también serán juzgadas al final. Debemos comprender que nunca debemos recorrer ese camino. Él cometió el terrible acto de vender a Dios, que lo había comprado con su propia sangre, por 30 monedas de plata. En el día del juicio, Dios dirá una y otra vez, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Habría sido mejor si no hubiera creído en Jesús, ni lo hubiera seguido en un inicio. No habría cometido más pecados que el de no creer en Él. El pecado malvado de vender a Jesús por dinero, por no creer en Él, se revelará como el pecado más terrible en el día del juicio. Al ver la historia del Antiguo Testamento, podemos encontrar a otro hombre malvado, el profeta Balaam. Balac, rey de Moab, lo invitó y le pidió que maldijera a los israelitas porque era un profeta. No obstante, se negó a hacerlo varias veces en un comienzo. Primero dijo, ¿cómo me atrevería a maldecir al pueblo de Dios? Al final, ideó un plan muy perverso que tendría como resultado la maldición del pueblo de Dios. Informó al rey Balac del plan. El profeta Balaam hizo que el rey Balac pusiera una trampa a los israelitas para que comieran de lo sacrificado a ídolos y fornicaran. Esto provocó la ira de Dios, la cual se derramó sobre Israel, causando la muerte de 24,000 en un día. No debemos considerar esta historia del pasado como irrelevante. En cambio, debemos reflexionar sobre nosotros mismos pensando, ¿estará mi alma provocando la ira de Dios sin darme cuenta? Para que permanezcamos como justos ante Dios. Debemos esforzarnos por convertir el día del juicio en el día de la salvación para nosotros. Leamos Números capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. El consejo de Balaam al rey Balac fue seducir a los jóvenes israelitas, utilizando a las mujeres moabitas que se vestían de forma atractiva. Estas mujeres manipularon a aquellos jóvenes para que pecaran contra Dios, haciéndolos adorar a los ídolos, lo que hizo que la maldición de Dios cayera sobre los israelitas. Con respecto a esto, volvamos a Números capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Está escrito en la Biblia que la plaga contra los israelitas se detuvo, cuando Finés se llenó de ira santa contra ellos en lugar de Dios. ¿Cuál fue el consejo de Balaam, según el versículo antes mencionado? Preparó una trampa para los israelitas, e hizo que cometieran fornicación, y comieran de lo sacrificado a los ídolos. Utilizó a las mujeres moabitas para seducirlos con su belleza. Este es uno de los incidentes que tuvo lugar hace 3500 años, mientras los israelitas vagaban por el desierto. Dios nos recordó este incidente en el libro de Apocalipsis. Confirmemos esto en Apocalipsis capítulo 2. Cuando llegue el día del juicio, no habrá otra oportunidad para volver al reino de los cielos, ni habrá otra época para arrepentirse. Debemos velar más y tener siempre cuidado de no ponernos del lado de los que serán juzgados, sino de formar parte de los que serán salvos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Balaam era un profeta de Dios, y Balac era rey de los moabitas. ¿Qué enseñó Balaam a Balac? A poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo los incitó a pecar? Los incitó a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto significa que Dios derramará su ira, ¿verdad? Nunca debemos caer en planes malvados como el consejo de Balaam. Balaam debió haber ayudado al pueblo de Dios a dedicarse a la palabra de Dios y a tener esperanza en el eterno reino de los cielos. En cambio, ideó un plan para que fueran seducidos por mujeres y comieran de lo sacrificado a los ídolos. Terminaron adorando a los ídolos. ¿Quién dio el consejo contra los israelitas, haciéndoles perder el discernimiento? Fue el profeta Balaam. Cuando el rey Balac le pidió que maldijera a los israelitas, no pudo rechazar la petición del rey. Ideó un plan malvado para hacer que los israelitas cayeran en una trampa y entregó el consejo al rey Balac. Hermanos, Dios dijo que Él mismo pelearía contra los que se aferran a la enseñanza de Balaam, también en esta época. ¿Acaso no significa que Dios derramará su ira cuando estas personas se presenten ante el tribunal? ¿Irán al cielo o serán sentenciadas a ir al infierno? Debemos tener un discernimiento correcto en esta época para obedecer siempre la voluntad de Dios, buena y agradable, y seguir el camino justo de Dios. Jezabel y Acab están entre aquellos sobre quienes Dios derramará su ira cuando estén ante el tribunal de Dios. Acab era el rey de Israel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Por favor, recuerden las obras malvadas que cometieron para que llevemos una vida de la fe pensando, no debemos vivir como ellos.
Veamos 1 de Reyes capítulo 16. Leamos el versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En conclusión, podemos ver que Dios los castigó por sus malos actos, incluso en esta tierra. Jezabel se enfrentó a una muerte miserable. Fue arrojada por la ventana. Después, los perros comieron su cadáver. Dios simplemente explicó sobre el castigo de aquellas personas usando lo que podemos ver y sentir en esta tierra. Leamos 2 de Reyes capítulo 9, versículo 8. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Mientras se entregaba a la voluntad de Dios, había una profecía sobre este terrible incidente de que a Jezabel la comerían los perros. Uno de los actos malvados que cometieron Jezabel y Acab fue quitarle la viña a Nabot, ¿no es así? Leamos 1 de Reyes capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él, y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Este era el plan malvado de Jezabel. Jezabel ideó un plan malvado para matar a Nabot y tomar su viña para el rey Acab, porque su viña no pertenecería a nadie después de su muerte. Así que llevó a cabo su plan malvado. Continuemos con el versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó.
conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. A través del incidente en que el rey Acab y Jezabel tomaron la viña de Nabot, Dios profetizó que la iglesia se uniría con los idólatras. Nabot representa al pueblo de Dios, que trató de mantener la verdad de Dios cuando Satanás intentaba quitársela, ya que guardaban la verdad con firmeza. Satanás proclamó el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y exaltó a la Iglesia en el Imperio Romano, que adoraba al dios Sol, haciendo creer a los cristianos que la Iglesia era reconocida por el mundo en ese momento. Hermanos, no debemos tratar de ser muy reconocidos por el mundo. Nuestra Iglesia debe ser reconocida por Dios. ¿Qué hicieron Jezabel y Acab después de exaltar a Nabot? Lo mataron y se quedaron con su viña. Este incidente era una profecía de que la verdad de Dios sería completamente destruida en esta tierra y que los rituales de la adoración al dios Sol se infiltrarían en la Iglesia. Dios nos dio la profecía sobre la historia de la Iglesia a través del incidente de Acab, Jezabel y la viña de Nabot. Dios envió a Elías ante el rey Acab para exhortarlo e informarle cómo Dios iba a castigarlos por su pecado. Continuemos con el versículo 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Por lo tanto, a través del sermón de hoy, debemos comprender y darnos cuenta de que aquellos que no agradan a Dios se convertirán en objeto de juicio. Los apóstoles y los profetas guardaron su fe hasta el final, escondiéndose incluso en el desierto y en las montañas para guardar la verdad. Sin embargo, la Iglesia finalmente adoptó la religión del dios Sol, cambiando el día de reposo por el culto dominical y la Pascua por la Navidad. La forma en que se cambiarían los tiempos y la ley de Dios ya estaba profetizada mediante el incidente del rey Acab y la viña de Nabot. Dios proclamó a través de Elías cómo serían destruidos. Este es un ejemplo para enseñarnos lo que le sucederá a aquellos que no obedecen la santa ley de Dios, de la verdad del nuevo pacto en esta época. Los que guardan el culto dominical o la Navidad se enfrentarán al mismo castigo que el de Acab y Jezabel. Podemos entender esto a través de las profecías de la Biblia. Por eso, Dios dijo que no se complacería con estas personas en el día del juicio. Hubo personas para las que habría sido mejor no haber nacido
Uno de ellos fue Balaam, que dio consejos malvados que hicieron que el pueblo de Dios cayera en la idolatría y la destrucción, poniéndose del lado de los hombres con poder mundano. También podemos ver que Dios ejecutará el juicio sobre las personas que llevaron a otras a adorar al dios Sol a través del caso de Jezabel y Acab. Confirmemos esto en Mateo capítulo 7, versículo 20, para ver la explicación de Jesús sobre la escena del juicio. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para aquellos que hicieron la voluntad del Padre, es decir, para los que entrarán en el cielo, el día del juicio será el día de la salvación. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les dirá Dios a aquellas personas? En el día del juicio, Dios les dirá, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Continuemos con el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las personas que edifican su casa sobre la roca son los que tienen a Cristo como fundamento de su fe. Ellos son sabios. Versículo 25. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hay quienes aún no siguen la verdad ni las leyes de Dios correctamente, aunque han oído a Dios decir, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Sin embargo, también hay quienes siguen la verdad y las leyes de Dios correctamente. El primer grupo enfrentará la ira de Dios. Cuando el segundo grupo vea cómo Dios expulsa a todos los que practican desafuero, se darán cuenta de que era necesario seguir la verdad y las leyes de Dios. ¿Sobre qué edificaron su fe estas personas? Edificaron su fe sobre la roca. Han aceptado, creído y seguido todas las enseñanzas de Cristo, que es la roca. Se han dado cuenta de que deben permanecer en los estatutos, ordenanzas y leyes de Dios, para entrar en el reino de los cielos. También en esta época se acercan el día de la salvación y el día del juicio. Todavía hay innumerables personas a nuestro alrededor que no les importa el juicio en absoluto. Sin embargo, hemos recibido al Padre y a la Madre celestiales, siendo llamados a la verdad, donde el Espíritu y la Esposa nos han invitado. Y ahora estamos recibiendo todas las verdades del nuevo pacto. No estamos siguiendo el desafuero, sino la verdad que agrada a Dios. En el último momento, seremos transformados en un instante. ¿Pueden imaginar la gran diferencia que habrá entre el futuro de los que no creen en Dios y nuestro glorioso futuro porque creemos en Dios y seguimos sus leyes fielmente? Por eso, no debemos tomar a la ligera la parábola del hombre rico y Lázaro, en la que Lázaro va al cielo y el hombre rico al infierno. Debemos velar aún más y pensar siempre, ¿qué puedo hacer para complacer a Dios? Para que seamos justos ante Dios. Cada día debemos esforzarnos para no provocar la ira de Dios. Nuestros días no deben pasar bajo su ira. Cuando estábamos en el cielo, cometimos muchas maldades que provocaron la ira de Dios. Por eso fuimos arrojados a la tierra. Por lo tanto, a partir de ahora,
Vivamos cada día de tal manera que seamos dignos de escuchar un elogio de Dios que dice, verdaderamente son mis hijos. En este bendito día de reposo, demos gloria y alabanzas eternas a Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, por habernos despertado y por permitirnos recorrer el glorioso camino que nos llevará al eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.